Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general. Buenas noches, ¿qué tal? En este tercer capítulo dedicado a Melilla y el Nodo. Hoy contamos con nuestro plantel completo de comentaristas de la memoria de esta ciudad. Tenemos a Paco, que el otro día estaba un poquito... Estaba chunguillo, ¿no? Pero bueno, lo ha superado. Ya estoy bien. Vamos superándolo. Paco, que ya son ustedes, pues, periodistas con decenios de dedicación a la prensa. Está Miguel Ángel Roldán, que esta vez seguro que no me equivoco, que fue concejal de la primera Corporación Democrática y después fue senador del año 82 hasta el 86, además de secretario general de UGT y sobre todo pues un enamorado del arte gráfica. Y bueno, y trabajador en la arte gráfica desde los 11 años, me comentaron. Más o menos. Siempre. También está Juan Díez y Severiano, que no han fallado. Aquí están. Juan Díez, pues investigador de la historia local, y Severiano Gil, novelista. Bueno, vosotros compartasteis el otro día, no sé si habéis visto algo y había algunos pequeños detalles. Yo vi el programa, lo vi en mi casa, claro. El programa lo vi en mi casa. ¿Y si hay algún detalle así que queráis comentar antes de abrir? Hay muchos detalles, además ya lo comentaron Severiano y... Sí, pero nosotros emplazamos a Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Quedaba pendiente, quedaba pendiente aquel detalle, porque ya saben ustedes que la semana pasada pues tuvo un especial protagonismo la visita que hizo a Melilla el príncipe de España y la hoy reina, doña Sofía. Y contábamos, pues en fin, que aparte de todos los actos oficiales, pues hubo dos actos un poco curiosos que salieron del guión preestablecido. Uno lo comentaba Severiano, ese conato de manteo que estuvo a punto de sufrir. Sí, yo estuve allí. ¿Tú estuviste? Yo estaba allí, yo cubrí el acto. Cubrimos el acto, Tomás Galván, Norberto Delgado y yo, que iba con el magnetófono a cuesta. Para cualquier alocución que hubiera, que hubo 30, 40, pues a grabarla, claro, yo estuve allí. Hubo un intento de manteo. Y hubo otra cosa bastante gorda también, que no se comentó, claro. Hubo un pequeño incidente entre Muslera y Mir Berlanga. ¿Muslera era? González Burgos, el comandante general de Melilla. ¿No? Era el comandante general de Melilla. Y allí hubo un pequeño incidente, tuvieron un rifirrafe. No se llevaban bien. Había unas imágenes en el programa de la semana pasada en la que se ve que cómo se saludan, con qué tirante, cómo lo mira Muslera González Burgos a Mir Berlanga. Había algo entre ellos que no se sabe por qué no se querían, no se apreciaban. Uno que era comandante general y el otro era el delegado del gobierno y allí alcalde de Melilla y jefe del movimiento, ¿no? O era ya un Era delegado del gobierno y jefe del movimiento, sí. Sí, y había un incidente. Yo es que... perdón, Pablo. Sí, habla. Yo es que cuando vi la imagen, o sea, el programa anterior lo vi en mi casa, con más tranquilidad. Y claro, desde la casa se ve, pues claro, ya he elaborado el programa, se ve bastante mejor. Entonces, como espectador, pude ver, a raíz de esto que estamos comentando, la visita del príncipe, que se veía, cuando bajaba de Melilla la Vieja, escoltado por toda la policía local, los motoristas. Pero es que los motoristas de Melilla solo eran 3. O sea, solo había 3 motos. Uno recuerdo que era Lucas, o sea, Calderón de apellido, no sé si el Lucas era hijo... Lucas Calderón. Lucas Calderón, que el padre era jefe de la policía local. Recuerdo que este hombre tenía una BMW. Después estaba el señor Pepe Gutiérrez, que tenía una bultaco, era un hombre con la gafa oscura, su bigotito. Se veía, claro, en la tele se veía, joder, de cara a la península, hoy que bien organizar la intrahistoria nuestra, la local. Después había otro que era Cayetano, un hombre que también era policía local, que llevaba su moto. Y claro, dicho en términos coloquiales, bajando de Melilla a la Vieja con tantas curvas, aquella moto que yo no valía 2 gordas y una bultaco de esa, se pegó tal guarrazo que el hombre, vamos, se partió los brazos y yo creo que a consecuencia de aquello incluso se jubiló. O sea, yo recuerdo más, era la anécdota que aquí en Melilla nos partíamos el pecho de ver aquella... O sea, que las motos eran suyas. Las motos eran suyas. Eran particulares. Claro, Eran particulares. Ponían el espíritu y la moto. Lo que se ve es que todos los actos de despreciar el coche oficial y delante de los motoristas decían, nada más que tenemos 2, pero era de tal apariencia, yo decía el maquillaje, ¿no? Que parecía que era un despliegue de la Y policía. había otra cosa en el ayuntamiento, que solamente había un coche oficial. Mercedes, era un Mercedes
Mercedes 180 o 170 era, ¿sabes? Solamente había un coche oficial. Ahora creo que hay unos cuantos más. Además, mira, ese año, bueno, el año siguiente, el 71, fue cuando se recibió por parte del ayuntamiento un Mercedes que todavía se conserva para representación oficial. Era un coche Sí, precioso. es un 220 de gasolina. Sí. Pero con la forma del 190, del 170, sí. Bueno, pues lo que hablábamos después, la última actividad de los príncipes fue la verbena que se organizó en la Sociedad Hípica Militar con jefes y oficiales. Y ahí estaba Miguel Ángel, que allí estaba haciendo ¿qué? Sí, claro, es que yo formaba parte de un grupo musical Claro. en la biografía mía. Tú estabas- Como es venía que una esa parte me faltaba. Venía una ciudad que se presta para hacer muchas cosas, el que quiera, ¿no? Pues también era músico, tenía mi grupo de música de rock and roll. Entonces nos contrataron para amenizar la velada en la hípica. Claro, cuando se hablaba que hubo un intento, Eran los hubo un Dingers. intento de manteo, Eran realmente hubo dos situaciones. Los Dingers, ¿no eran? Los Dingers. Yo creo que se dieron dos situaciones. La primera situación es que se dio primero una pseudo verbena merienda por la tarde, que era solo para los suboficiales, sargentos primeros, solo para la legión. Y yo recuerdo que allí se consumía la leche de pantera, pero bueno, cantidad de ingente. Y llegaba un momento, hubo un grupo de sargentos que decidieron, y no quiero con eso ser agresivo, hago con tanto lo que yo vi ahí. Como era la única mujer que asistió al acto era la princesa, decidieron violársela. Y vamos, allí nos quedamos todos de una manera. Pero bueno, en tema del cachondeo, producto, Sí, yo sí, creo, sí. producto Sí, de. que para bailar con ella. Cuestión de hablar. Vamos por ella, vamos. Una broma. Desastre. Entonces yo me acuerdo que trataron, hombre, de arropar a aquella mujer. Pero es que después por la noche, efectivamente, hubo un intento de manteo. Y se cambió el manteo, porque, y al final, al que tiraron a la piscina, pero lo tiraron fue al teniente coronel de la legión. Sí, O sea, que hubo un manteado y llegaron a tirarlo a la piscina, que era la piscina entonces la que había en la IP, que era de Trébol. Sí. Y recuerdo que hubo un canje para satisfacer O sea, que fue el chivo expiatorio. Él se ofreció para el sacrificio. Claro, También hay que ver lo que yo, En lugar yo del rey. entonces, un chaval de 17, 18 años, lo veía, hombre, alucinando, ¿no? Mira, los príncipes de España. Pero yo creo que también fue aparte por la forma de divertirse un poco. Y aparte porque que también lo el comentamos asueto de la y lo de que la comentábamos festividad, el otro día, que tampoco los príncipes pues gozaban de un predicamento y de un prestigio evidentemente. en España, No, pero no es solo que- entre... Es que no sabíamos lo que era eso, Claro. un príncipe, vamos, los que teníamos una edad, Claro, pero de verdad. claro. ¿Y qué será un príncipe? Un príncipe de Poca gente, Miquelaes, ¿no? ¿no? Bueno, entonces definitivamente hay que replantear, como el otro Sí, día sí, sí, aventurábamos, Hubo o sea, otro hay que- que replantear las razones por las cuales los Juan Carlos y Sofía no vienen a Melilla. Pues yo creo probablemente. que fue positivo, ¿no? Porque estos príncipes empezaron antes de comenzar su reinado ya vieron lo que podía ser el ejército. Y no pasó como con Franco, ¿no? Que acabaron... que vino la República, acabó con ellos, después vino Franco, ¿no? Sí, No, pero el príncipe conocía lo que era el ejército. Sí, pero, bueno, Porque desde de muy una pequeñito forma... entró Claro. en la escuela militar, de ¿no? las tres Claro, academias. La naval, la del aire y la de tierra. Y después que la gente entonces era muy bruta, ¿eh? Entonces, y bueno, y cuanto más va para atrás uno, más bruta es la gente. Hasta la Edad Media, ¿no? Que bien cachiporra. Bueno, nos vamos a adentrar ya en el año 71, un año que se presentaba en España pues con grandes venturas, porque empezado el año se había descubierto unos pozos petrolíferos en Tarragona y parecía que eso iba a ser no más que Oriente Medio, que para qué queríamos problemas en Oriente Medio. Aquí tenemos en Tarragona pues unos yacimientos de un combustible de extremada calidad, decían entonces los apologetas del régimen. Aquí en Melilla pues la noticia más destacada de la primera semana del 71 fue que se reunió el Pleno Municipal para aprobar una ordenanza que regulaba la venta ambulante de agua por la calle. O sea que la cosa estaba mucho más tranquila. Vamos a ver cuáles son las primeras imágenes que creo que corresponden al 19 de marzo del 71, el día que se festejaba la toma del sitio. Vimos hace dos semanas vimos el del año 70. Aquí ya se pueden percibir algunos cambios. Más que nada en indumentaria y también en actitud a la hora del saludo. ¿Tú, Paco, estarías de enviado especial a todo este tipo En el de... 71, 71. y desde el año... a mí empezó Galván a dejarme ya de escribir. En el año 62, yo entré en el periódico en el 58. A los 3 años empezaría yo ya a hacer cositas de estas.
Esto vuelve a ser la conmemoración del levantamiento del sí, sitio. pero esta no es la misma la de... Siguiente, sí. Al año siguiente. ¿De qué son estas imágenes del nodo? Estas imágenes son están registradas en el nodo, pero son imágenes que nunca se divulgaron. Me viene mi Berlanga. Y Molera González Burgo al lado, ¿no era? Míralo juntos. Ahí detrás viene Quesada. Acompañado de Robles. Antonio Robles. Que era también árbitro, aparte de concejal. Antonio Robles Delgado. Que fue árbitro de fútbol. Que trabajaba en el aeropuerto, ¿no? Y fue también miembro del Casino de Real. Bueno, aquí el protocolo, la máxima autoridad correspondía al comandante general, seguido el delegado de gobierno y alcalde. Después aparecía el segundo general jefe. Un jefe, sí. Y luego todos los directores provinciales. O delegados eran los delegados provinciales. Eran delegados provinciales. E incluso estaba el director del instituto como parte del protocolo. Claro. Colegio de abogados, falange, todo el rollo. La Cámara de Comercio. Cámara, claro, todas las autoridades. Las fuerzas vivas. Claro, además, estaba a punto de cambiar la corporación porque había las elecciones que había en aquel entonces. Unas elecciones se renovaban por los tercios, entonces habían los que figuraban dentro de la corporación. Bueno, vamos a ver las imágenes del depósito de la corona de flores, en lo que se llamaba entonces monumento truncado, de columna truncada. Hoy se generaliza y se llama monolito a todo ese tipo de elementos. Este monumento sigue todavía allí en aquella plazoleta. Alguien que está muerto, la columna del monolito siempre va roto. Sí, el monolito ese sigue todavía ahí, en la plazoleta, como en la plaza de armas. Es como la postura de los caballos en las estatuas ecuestres. Según la postura del caballo es si se le ha hecho la estatua por un hecho de armas, si ha muerto en ese hecho de armas, todo depende de las patas, cómo levanta una pata y tal. No lo recuerdo exactamente con precisión, pero vamos, hay un lenguaje estatuario, ¿no? Que indica... Pues decía la composición, porque algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo eso? Si no había elección, en fin, ¿cómo se designaba a los miembros del consistorio? Habían 3 tercios, uno de procuradores familiares, de representación familiar, otro que era el del tercio sindical, y otro el que llamaban de entidades, que eran corporaciones, Cámara de Comercio, en fin, todo tipo de... Y entonces se iban renovando y le tocaba renovarse casi 1/3 del total de la corporación en aquellos momentos. Bueno, hay que decir que ese día no solamente se festejó esto que se hacía todos los años, sino que además fue el mismo día que se inauguraron las 2 fuentes luminosas de la avenida. La fuente de Comandante de Benítez, ¿verdad? De Comandante Benítez y la fuente de Méndez Pelayo. La de Comandante Benítez, que esa costó 1 millón de pesetas y la otra 300.000 pesetas. Además, un acontecimiento, además. Un acontecimiento, sí. Allí, todo ahí viendo cómo encendía aquello con las luces. La prensa decía que miles y miles de personas asistieron y que el chorro alcanzaba una altura máxima de 8 metros. Bueno, un poco exagerado. Es que hay que tener en cuenta una cosa, que en Melilla siempre escasea de agua. ¿No? Bueno, de hecho había protestas generalizadas de las amas de casa, porque como el agua se cortaba a mediodía y ya no había para fregar, no, y se sigue cortando. Hay que ver qué cara dura por parte de las autoridades. Bueno, no sabían evidentemente, y era muy difícil explicarle que aquello era un circuito cerrado. Esa misma agua que salía se volvía a recoger y era la que volvía a salir otra vez. Decía, ¿qué manera de despilfarrar agua? ¿Cómo es posible en que no hay agua? ¿no? Oye, el agua se cortaba y se sigue cortando, por lo menos en el sector donde yo vivo. Sí, pero entonces se cortaba a las 3 de la tarde, más. que no me lo explico el por qué. Sin embargo, entonces, hablado de lo del corte del agua, yo recuerdo que el auditorio en Carvajal tenía una cortina de agua Tremenda. y cuando se ponía a funcionar, el barrio de Ataque Seco se quedaba sin agua. Ahí sí. O sea, el telón del auditorio en Carvajal era de agua, claro. No lo utilizan ya, pero era de agua coloreada. Era muy bonita. Sí, ya creo que no funciona. La última vez Tú vas una semana y ya no está. No está, ¿no? Y yo, al decir yo que estoy hablando del año 71-72, claro. que el barrio del Ataque Seco que se daba sin agua es cuando yo empezaba mi iniciación política. Yo me dedicaba a organizar las amas de casa, para que venía el alcalde de la ciudad de Melilla al auditorio, a los festivales, yo le metía a las mujeres, le movía el agua para que fueran con los cubos vacíos a protestar, ¿no? Que eso era el germen incipiente movimiento vecinal. Claro, ahí donde se empieza en Melilla por un tema del agua, igual que el barrio de la Victoria,
era la casa de Malogró el que tenía un aljibe en lo alto, ¿no? De 250 litros, ¿no? Era porque Melilla, o sea, que a él le correspondía el papel de Tony en la serie esa que estamos viendo en la primera cadena de Cuéntame cómo pasó. Claro. Eran las primeras movilizaciones del barrio y tal cosa. Tenemos aquí a un Tony, qué maravilla. Con el curilla. Con el curilla que estaba ahí. Pues, porque además aquí los curas, la verdad, es que algunos de los curas que hubo en aquel entonces, pues contribuyeron mucho a despertar un poco ideas democráticas. Mucho, no, yo creo que un todo, vamos. Melilla se cuece, vamos... en el barrio Victoria estaba, el otro día hablamos del padre Escalona. Y en el barrio Real donde se nos Pero prestaba... antes tuvo el padre Maraval. No me hable del padre Escalona. Vamos a tirarle de la lengua. No, es que... Habla así, ¿no? Si esto no lo está viendo nadie, estamos aquí solos. Además, No, oye, sí lo sabe, y además que lo sabe toda Melilla. Que por cierto, ellos en la capilla, junto con los alumnos de maestría industrial, tenían un grupo de teatro que se llamaba Arlequín, y hacían sus representaciones. Además, la familia Escalona, si ve el programa, los hijos de Antonio Escalona Mora, saben que es verdad lo que voy a contar. Aquí resulta que se organizó una vez un partido, fue el primer partido de fútbol que se hizo de chicas. Se trajo un equipo de Marbella y un equipo de aquí de Melilla. Y se hizo un partido cuyos beneficios, no recuerdo exactamente dónde tenían que ir a parar. Esto lo organizó todo Antonio Mora, Antonio Escalona, que en paz descanse, lo organizó, se movió porque era, sabéis que Escalona era para el tema del deporte era un gran... No, para todo. Bueno, total, que llega la hora de la verdad del partido, termina el partido tal, y ¿dónde está la recaudación? Estaba Imbroda de taquillero, estaba también este que estuvo Crespillo, que era funcionario del ayuntamiento, estaba en el periódico de cobrador. No, el dinero se lo lleva el padre Escalona. ¿Pero cómo se lleva el padre Escalona el dinero? Si el dinero este es para esto, no recuerdo exactamente para qué se hizo aquel partido benéfico, ¿no? Total, que el padre Escalona, un follón y tal y cual. ¿Y cómo sería el cura? Leche, que se llevó el dinero. Con lo que era Antonio Escalona, se llevó el dinero. Era familia de Escalona, era sobrino. Era sobrino de Escalona. Y creo que está por ahí todavía, por la provincia de Málaga y tal y cual. Pues fue alcalde de Cártama. Sí, fue alcalde de Cártama. Claro, él creo que interpretó que el dinero era para la parroquia, pero no era para la parroquia, para otra cosa. El padre Escalona, no era nadie el padre Escalona. Antes tuvo ahí el padre Maraval, don Luis Maraval, que colgó los... Claro, eso fue una fiebre que dio de fútbol femenino, que empezó que hasta hicieron una película, ¿Cómo? La Ibérica Fútbol Club. Eso es una película de la Lola Flores y toda la gente aquella, pero esto fue un acontecimiento. Pues seguimos con imágenes de aquel año 71, que ya decíamos, lo de los pozos petrolíferos, pero también toda España estaba con el alma en vilo porque no lograban detener a ese peligroso forajido que respondía por el nombre de Luterio Sánchez, el Lute. Vamos a ver qué pasaba en Melilla por aquel entonces. Son imágenes correspondientes a la visita de, creo que, el director general de la Guardia Civil de aquel entonces, Luis Díez Alegría. Pues en ese acto estaba yo vestido de regular en el grupo de escolta de la estación marítima. Luis Díez Alegría. ¿Lo hiciste voluntario, la mili? No, Es voluntario. Tuvieron que llevarlo entre cuatro. Tuvieron que llevarlo entre 4 o 5 para vestirlo de soldado. Bueno, aquí vemos algunos de los miembros de la corporación. Ese Miguel Gutiérrez. Ahí está Miguel Moralejo también. Moralejo también está. Que ya era responsable de la granja agrícola. Sí. Miguel Gutiérrez, que era el delegado de industria, no sé si todavía era delegado de industria, pero al menos sí era concejal. La legión se cargaba todos los actos estos, ¿eh? Claro. Yo digo lo de regular sería una visita posterior de Día de Alegría. El Tadeu. Como capitán general. Yo recuerdo que en la transición Día de Alegría tenía un talante democrático, ¿no? Se hablaba mucho de él. Es que la familia Díez Alegría tenía muchas ramificaciones, porque también tenía un sacerdote que organizaba las comisiones obreras y también organizaba pues el primer movimiento de vecinos en el pozo del tío Raimundo en Vallecas. Entonces fue de los primeros curas que pregonaba la teología de la liberación. Ayer hubo un acto en el Parque Hernández
al teniente de la Legión, ¿Aguilar? que murió en Borneo, teniente capitán, ¿no? Antes de ayer. O antes de ayer, ¿no? Yo lo vi en televisión anoche, en televisión Melilla, claro. Y hablaba ahí del coronel del tercio, Coloma se llama, Pues Sí. Coloma. Sí, Este es hijo de Coloma Gallegos. Que fue ministro. Creo que es sobrino, ¿eh? Bueno, y fue, estuvo aquí en Melilla, de Coloma Gallego. Sí. Coloma Gallego estuvo aquí de... También fue gobernador el gobernador civil Sí, de después fue ministro, Barcelona. Y me recordó a Coloma Gallego, digo, será hijo de él, o algún familiar, ¿no? Oye, Paco, y esas concentraciones, esas paradas, duraban lo suyo, ¿no? Pues yo calculo que alguna había de 2 horas y media. Aparte que entonces había que ir con mucha antelación. Y tomar nota de todos los que estaban allí. De todos los que estaban allí. ¿Es verdad o no es verdad? Claro, porque, oye, porque, Y luego, y coger los discursos literales. pero porque eso, ahí había en el periódico había algún tipo de consigna. ¿Cómo era la relación, digamos, entre el poder y la prensa en aquel momento? Porque la prensa en la que nosotros estábamos era la prensa del Estado, la prensa del movimiento. Que no hace falta que nadie os dijera nada, ¿no? Ya sabíais lo que teníais. Es que las editoriales no se hacían aquí. Las editoriales ya venían, se mandaban paquetes de editoriales de 100 o 200 editoriales. Hombre, ¿no? yo estaba viendo, pues, copias del telegrama de Melilla del año 70, el 71, y la verdad es que noticias de Melilla no había ninguna en primera página. Yo creo que no ocurría nada aquí. Era la página. No se acostumbraba. No. O sea, aquí no pasaba Nada, aquí no pasaba Las noticias de Melilla que se daban en el telegrama de Melilla se daban en la página 3, que era el movimiento de buque, que lo hacía yo, lo hacía Paco, movimiento democrático. los niños que se habían accidentado en el puesto socorro, Bueno, sí. el número de la rifa de la caridad, y las que las muerto. No, y la página que tenía también Abelino. Bueno, eso ya después. Para el rincón de la ama de casa. Eso ya fue No, en el 71. eso fue ya bastante. No, pues en el 71 tengo recogido que justamente por esa época ya Abelino se iba, algunas veces se iba a la plaza y entonces tomaba nota de los precios. O no iba. Llamaban a la cosa. Bueno, eso ya es otra cosa. Fue el gran primer arguiñano que tuvo en Melilla. Daba una receta de cocina y, por ejemplo, decía pato al perejil, perejil del Tibe. Tuve una mamá de casa de Melilla buscando el perejil del Tibe. Era un gran arguiñano la Belino. Hoy estaba la plaza, salmonete, jureles, la zanahoria, los boniatos, no sé qué. Mira, pues en el año 71 sabía cuando los calamares estaban a 60 o 80 pesetas el kilo. Igual que ahora. La gamba entre 120 y 200. Los jureles a 24 pesetas el año, kilo Fernando? en el 71. Es que existía en Melilla un organismo, bueno, también todo el Estado español, se llamaba el FORPA, que era no me acuerdo la sigla, pero vamos, era que compraba los productos del Estado y los mandaba a Melilla subvencionados. Entonces, para saber el público a cómo estaban los precios, porque bueno, precio intervenido por parte del Estado, la harina, el pescado, tal, se publicaba en el periódico indicativo para que la gente no la engañase, claro, ¿no? Entonces era de obligado cumplimiento al periódico del Estado que había en Melilla el publicar esa información. Bueno, hay que relativizar estos precios porque ten en cuenta que ese año se aprobó el salario mínimo que era de 136 pesetas diarias. No, los precios no eran nada baratos. Es que en el año 71. El 71 también fue un año para tenía Melilla. un kilo de langostino con lo que cobraba. Y ya está. En el año 71 ganaría yo en el periódico de redactor, figuraba como ayudante de redacción, pero allí igual te arreglaba un tubo fluorescente que se ha roto el crisol. Llama a Paco Roldán, que saque la resistencia y la cambie. Hacíamos de todo, ¿no? Yo creo que yo ganaría en el 71. ¿Dio 12.000 pesetas? Sí. Bueno, y el 71 fue ¿Quién compraba un kilo de gamba por 180 pesetas? Bueno, y el 71 hay que tener en cuenta que fue el año en que se implantó la indemnización por residencia. Claro, el 25%. Era el 35% para Ceuta y Melilla, el 30% para Tenerife y Gran Canaria, el 15% para Baleares y el Valle de Arán. Y el Valle de Arán. Y el 50% eran para las islas menores, las islas menores Canarias. Yo comía pescado casi todos los días porque cuando yo terminábamos del periódico nos íbamos al muelle, a un kiosquito que había allí, donde tomábamos el cafelito, el moranito, el machaquito con agua. Y claro, invitaba a un pescador que los pobres en aquella época, pues fíjate, antes invita allí, siempre había 3 o 4 amigos, ¿no? Valía la copa una peseta, unos 50, no me acuerdo. Y era raro el día que yo no me venía con un salabá de pescado a la casa. Pero todo, yo creo que, bueno, los mayorienses que se acercaban a izar al muelle se tenían su ranchito de pescado. Te daban el ranchito de pescado y tal. Una buena flota, Es que había una flota pesquera aquí. Bueno, es que la flota pesquera, precisamente en el año 71,
45 pescadores de Melilla, que eran los que tenían barcos de amarre, fueron a un caladero a través de un acuerdo con Mauritania y se fueron para allá en una jornada de navegación que duró 12 días. Y eran 45 pescadores nacidos en Melilla. Luego se fue ya disolviendo, unos se fueron a Tarragona, otros a Adra, otros a Melilla, Palma de Mallorca y nos quedamos sin flota. Y otros encontraron su salida profesional en la Policía Nacional. Mucha gente de Policía Corea. Nacional, la Guardia Civil. Por aquella época, en el 71, ya andábamos liados con el tema de la frontera, las epidemias de cólera, bueno, control. vamos a dejarlo para un poco más aquello, tarde. sí. Ahora tenemos más militares. Del ministro de Marina que vino, este señor se llamaba Juan Río. Don Juan Río, que recibió la medalla. Del ministro de Marina, que era Adolfo Baturone Colombo. Baturone Colombo. Baturone Colombo. ¿Y el otro marino que está al lado quién es? Baturone Colombo está el otro enterrado... el que está de pie. Es que era no lo veía bien. Baturone Colombo está enterrado en el Panteón de Marino Ilustre de San Fernando. San Fernando. Pues yo he visto el lugar donde está. Miguel Berlanga fue un buen alcalde para Melilla, ¿verdad, Miguel Ángel? Aquí se ve a Juan Río. Aquí se a Juan Río. Al margen de su política. Por lo menos era trabajador. Fue un buen alcalde. Y la disponibilidad de presupuestos de la... Luego no cobraba un duro, ni el alcalde ni los concejales. es importante. Sí, que por cierto, La leo disponibilidad económica era... en el telegrama aprobados los presupuestos para este año, pero se le olvida el pequeño detalle de decir a cuánto asciende. ¿Cuánto para sería? No, ese sí que era cuestión de Estado. Ahí se ve a Alfredo Meca. Alfredo Meca, sí. Y el mayordomo que se ve ahí, que era el jefe de los sí, ¿verdad? ¿Cómo era? Era el señor Bonilla. Señor Bonilla, sí. Que siempre aparece, ¿eh? De todos los años. Señor Bonilla. Yo le recuerdo todavía en esa época, por la mañana tempranito, a la hora que salía un para el colegio, se estaba dando un paseo por los rosales, aquellos que había donde está la estatua de López de Vega, en la zona del parque que había enfrente de mi casa. Yo estoy por ahí grabando. Y iba a cuidar la rosa, a ver si la rosa había sido violentada durante la noche. Miro Berlanga, sí. Con su bastón ahí el hombre paseando y viendo... Lo que había por aquellos entonces era muchos looms, ¿verdad? Sí. Había muchos looms. A cada momento había... Bueno, es que esto correspondía a la Semana Naval que tuvo lugar en Melilla. En septiembre. En septiembre del 71. Y que originó la llegada a Melilla de unos 8.000 marinos. Fue la primera vez que se analizaron las aguas de la playa, de lo que es la dársena aquí de Melilla, porque tal número, tal concentración de personas durante a lo largo de una semana y pico, pues en fin, pues, arrojando sus heces, ¿no? Claro. Podían suponer un problema y ahí empezaron a analizarse. Y me acuerdo además que hubo un tiempo en que como entre el cólera del marroquí y ya había pues hepatitis, no sé qué otra cosa, salieron los análisis, empezaba a preocuparse la gente. Y además llegó un momento en que no podíamos utilizar las playas normales y hubo que meterse en la playa de la Palmera, aquella que había entre el dique sur y la frontera marroquí, no sé si os recordáis, que había un trocito de playa que podía tener, pues no sé, 200 metros. Y ahí nos metíamos todos los melillenses a pasar ese verano, que si no me equivoco fue el verano del 72. Luego ya se normalizó la situación y tal. Mira está el coronel Lamas Montes, que fue el jefe de Estado Mayor aquí en la Comandancia General. Este hombre se quedó con la gana... Tío de nuestro compañero Ángel Meléndez. Bueno, este hombre se quedó con la gana de ser comandante general de Melilla. Porque estuvo mucho tiempo ahí. Sí, es que ascendió a general. Y él esperaba que lo hubieran destinado aquí a Melilla, pero no sé qué ocurrió ahí, a Lamas Montes. Entonces, ¿los ascensos eran por riguroso orden de antigüedad o contaban otras consideraciones? Bueno, los ascensos a general no son por orden de antigüedad en ningún caso. Nunca, tampoco lo eran siempre entonces. Es el Consejo de Ministros el que aprueba el ascenso. Pero vamos, si se respetaba el escalafón, aunque no... No tiene por qué. Depende de los méritos de cada uno y lo adecuado, la idoneidad de esa persona, ¿no? Bueno, recordemos que en aquel tiempo eran 3 los ministros militares, no había un Ministerio de Defensa, que eso se reunificó ya con Gutiérrez Mellado. Tierra, mar y aire, ¿no? Tierra, mar y aire. Tierra, mar y como aire. El programa, el por tierra, mar y aire. Tierra, mar y aire. En serio, claro. Seguimos con más imágenes y esta también de la Semana Naval, y me parece que son imágenes correspondientes a una corrida taurina, nuestra ración de toros para los aficionados. Y para los que les guste ver al público cómo disfrutaba.
pidiendo la oreja. Incluía la Semana Naval lo que se llamaba Operación Bautizo del Mar, en el que podían participar, este me parece que no le gustaba demasiado, en que podían concurrir pues gente de distintas provincias de España que nunca jamás hubiera navegado en mar. Entonces, en los periódicos venían como unas preguntas tipo test, por ejemplo, ¿quién fue el invicto general español que condujo a la victoria en la batalla de Lepanto? Franco. Y entonces te daba... Claro. Bueno, su espíritu estaba ahí. Entonces... Esa te la daban como buena. Sí. 10 puntos. Mira el emblema de la De semana. todas formas, la Semana Naval, además hay que hacer mención que fue, no solamente fue en Melilla, fue Sí. simultánea en Almería y Melilla. Era el mar de Alborán, en realidad era la Ajá, zona de, exacto. Su denominación de era operación. así, además, Semana del Mar de Alborán. Sí. Bueno, y en el Palacio de la Asamblea ahí todavía hay unos recuerdos en algunas vitrinas de esta semana. Así, además lo hemos visto ahí, ponía mar de Alborán. Sí, pues hay una especie de cinicero y también se editaron tarjetas postales. Ahí están los marinos. Ahí está el Bueno, recorrido. hubo verbenas, fiestas y saraos por Además, los marinos eran un polo de atracción para muchas jovencitas casadas. predicamento ese de... Luego se le organizaban verbenas en la hípica. Como la verbena de los cadetes. La de los cadetes. Para que se juntaran. perdió. Era buenísima. Mira, estaba la de los cadetes, la de los alféreces provisionales, la de caballería, la de la legión. Y luego cuando venía un barco de esto también se le organizaba una O sea, que una verbena. la chica que no se casaba era porque era muy fea. ¿Eh? Que la chica que no se casaba... Porque no quería, ¿eh? No, también se casaron algunas que eran un callo, que eran más feas que demonios. Oye, Miguel Ángel, que eso tengo curiosidad, porque ese año, el 71, se aprobó la ley sindical y se estaban organizando las elecciones sindicales. Tú entonces, Sí, claro, hombre, desde Melilla hacíamos lo que podíamos. que bueno, que la ley sindical que aprobó el gobierno cuando decía que era el principio de autonomía frente al poder político, que esto y lo otro, pero no sé si eso significó algo. Mira, es que fuera del ámbito este que estamos comentando, por ejemplo, la historia del movimiento sindical en Melilla, aquí no empieza el año 76 o 77 con la democracia. Por ejemplo, la época que tú me cuentas, las primeras elecciones que hubo del régimen, del año 71, esa nueva ley sindical, yo me acuerdo aquí ha fallecido hace muy poco tiempo, Luis Jiménez. Este era panadero de Melilla, un gran inspirador de comisiones obreras, militante comunista, un hombre de verdad, de una honestidad, bueno, increíble. No es el espacio para hablar de este hombre, ¿no? Pero yo recuerdo que en aquella época hacía el esfuerzo. Padre de Flavio Jiménez. Padre de Flavio Jiménez, correcto. Este hombre, para democratizar el movimiento obrero en Barcelona, se juntaron de toda España, vamos a hacer de alguna manera, piquetes para fomentar la participación en esas elecciones, pero donde se iba a ganar con gente de comisiones obreras, o sea, que nadie sabía que eran de comisión, o sea, el régimen no sabía que eran de comisiones obreras. Y él se fue de aquí, de Melilla, pagándose por supuesto el viaje, y se fue a Barcelona a participar como uno más en las elecciones de la SEA, y el tío llevaba su bono de la SEA, era panadero aquí en Melilla. O sea, esto es cierto, o sea, ¿Qué año era aquello? Año 71. La primera. Entonces, elecciones. como salió bien ese ejemplo, o sea, el comité que salió, que era el comité del sistema del sindicalismo oficial, salió bien. Claro, la SEA en Barcelona empezó a firmar su convenio colectivo, eso se extrapoló a Renfe, a todo el Estado, Claro, que fue lo que fue el inicio de Comisión Obrera como tal Comisión Y además, Obrera, ¿no? y además eso en un principio no fue mal visto por el régimen, porque aún conociendo de qué pie cojeaban, pero decían, bueno, esto acepta la legalidad del régimen. Después, por aquello Y entonces... entonces fomentaba eso, claro, pero después eso se le volvió en contra porque hubo unas movilizaciones generales grandísimas cada vez que se organizaba, cada vez que había una firma de convenio. Claro. Entonces, aprovechando la legalidad de ese enlace con la... Y aquí en Melilla, hasta que ese momento, con la nueva ley sindical, pero en el viejo, bueno, en el sindicato que había oficial, el sindicato de papel, prensa y arte gráfica, mi padre era el presidente. Y no quiero hablar de la figura... Sindicato vertical. Vertical. Y no quiero hablar de la figura de mi padre. Mi padre, vamos, preso en Celuán, condenado a 3 penas de muerte por militantes de izquierda. Y sin embargo el tío participa en esas elecciones. ¿Por qué? Porque sabíamos que era quizá la manera posible, no más vale estar adentro, practicar el entrismo y de dentro hablar a los trabajadores. Era la única Que manera, eso, ¿no? UGT, por cierto, aunque este no sea Claro, el debate, no lo no era entendemos. debate. Vamos a seguir con más imágenes.
Pues estas son imágenes de una elección de Maja de España que se celebró en Melilla, acompañado por la reina de la fiesta de la poesía. César. Y este señor Aragonés. Aragonés, sí, verdad. Que habían también premios, aquel que no era esto una vez, ¿cómo le llamaban aquello? Parece Romero, el del pueblo, el de Pueblo. Que fue en Madrid. No, esto era en Melilla, el ayuntamiento. Y el Salón Dorado. No tiene todas las trazas de cuando también se hacían los Juegos Florales. Los Juegos Florales, Sería aquello, la fiesta de la poesía. Eso tiene aspectos más de juego floral que... Pues yo creo que el oficial tan joven que se ve ahí vestido de la Armada, es que no sé la grabación que ¿El hijo de Lade? yo creo que es Triviño. Ah, Triviño. Yo creo que es Triviño, que ahora es un alto cargo. En la Marina, sí. En la Marina, no sé si almirante o... Triviño, o, sí. Es que desconozco, vamos, el El hijo organigrama. de Triviño. Sí. Yo creo que es él. También marino. Pudiera ser. Aquí una imagen del Selecto Público. Que eso sería para un desfile, ¿no? Algunas veces Paco, con aquellos discursos que te soltaban en estos Juegos Florales, que era a ver quién lo hacía más largo, más florido. Más florida, más redundante. Eso a ti no te tocaba, ¿no? Pero además sin decir nada, claro. Sí. Toda la el vacío. Hombre, claro. Ni se le ocurriera. Hablar hora y hora que fuera sobre el mal vacío. Con interpretado, adjetivos ¿no? calificativos. Yo tenía un Qué manetófono. bueno, qué bonito, qué pido, qué... Yo tenía un Y manetófono. cuidando muy No, bien, no, eso sí, nada. las inflexiones de la voz, Claro. engolarla, o sea, Yo todo. tenía un manetófono que pesaba lo menos 10 kilos. Sí, parecía una maleta. ¿Te acuerdas aquel de las dos redecitas? Yo llevaba siempre en el bolsillo 3 o 4 cintas de repuesto. Y procuraba empalmar para que no se me fuera una Y palabra. las cintas eran de una hora y algo, ¿no? ¿Cómo? Las cintas eran de una hora probablemente, ¿verdad? De hora y media por ahí. Hora y salían media, las cintas, claro, sí. claro. Hora y Los media, carretes hora. aquellos hermosos. Pero es que luego tenía que llegar a la redacción, sentarte. Eso lo hacía la Belino y lo he hecho yo y tal. Bueno, la Belino llegó después. Y a lo mejor alguna palabra se te iba porque volvía a la cabeza. Y el tío y tú te quedabas en el micrófono en el otro lado, ¿verdad? Y había que hacerlo. Había discursos que eran de inserción obligatoria. Mira, en el periódico, en el periódico, cada vez que... ¿Qué verdad es mentira? Cuando en Invicto hablamos de un discurso, o Solís Ruiz, o cualquiera, empezaba, era el telegrama, era teleescritor, lo que teníamos, no eran tele. Y empezaba el aparato, ti, 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 ti. Y estaba allí a lo mejor Fray González o Galván, shh, cuidado, ahí hay algo. Discurso de inserción obligatoria. Yo del Caudillo, o el otro, o Solís, no hablaban a Solís. Telegrama de Melilla. La sonrisa del régimen. Telegrama de Melilla tenía 4 linotipias, pero en Melilla no había mecánico de linotipia ni repuesto de linotipia. Se hacía todo ahí. Tú no podías acabar ni ya comprar un tornillo, porque eran máquinas, máquinas americanas y donde guardas un tornillo de rosca americana, eso no existe aquí. Bueno, cuando venía algo de inserción obligatoria, como dice Paco Roldán, eso era tremendo. Pues claro, los linotipistas, mi padre, Paco Cervantes, o sea, exceluan todos. Todo rojo. Tenían que, esto literal, como lo cuento, literal, se cagaban de miedo, porque el primero tenía 5 hijos, asustados. Entonces, buscaban, por la calle, yo lo he visto, trozos de plástico, trozos de tal, y con limatones, fabricaban la pieza por lo menos para salir esa noche del paso, ¿no? Asustaban, porque no pensasen que era un boicot. Claro, Porque que después la había avería fuera alguien, fingida. Siempre sí. había alguien que después Mira, leía los periódicos. Yo recuerdo, Sabotaje de la linotipia. yo ¿no? recuerdo cuando vino con el pasado que tenía. cuando Eso vino, era diario, esa Miguel Ángel, organización obligatoria. cuando vino Frondizi a España, resulta de que yo trabajaba los domingos, porque hacía la crónica del fútbol, y luego me iba al periódico y recogía los resúmenes para publicarlos el martes, porque no salíamos el lunes, el martes. Y teníamos un administrador, Arrabal se llamaba, está con su padre, que sí, muy malo y miserable. La necesidad, entonces me daba 60 pesetas por trabajar los domingos, 60 pesetas. Una anécdota para que siga Paco. Fíjate si era miserable, esto es cierto, que en su casa, las cortinas de la casa era papel de bobina del periódico. Eso lo pregunté. Bueno, ¿Cierto? Floriano, Esto es crónica rosa. la verdad no. Total que me dice, llega el tío por la tarde, además hablaba así como, Personaje de novela, ¿eh? Sí, bueno, detalle de novela. hablaba así, mañana no venga. Digo, ¿por qué?
no había fútbol ya, ¿no? Yo me roneaba. Digo, si traga el domingo, traga son 60 calas. Mañana venga. Yo sabía que estaba Frondizi en Madrid. Frondizi en Madrid. Más estaba publicándolo toda la prensa nacional y nosotros. Sabía que se iba el domingo. Mañana venga. ¿Por qué no hay que venir? Ya no hay fútbol, ya he terminado. Como quiera, usted que diga, ¿de acuerdo? Y yo con el domingo, pues no, voy al periódico. Y llega el lunes, don Tomás Segado, que era el director, y Fray González, el redactor jefe, Tomás Galván, y llega... Yo estaba a las 11 de la mañana ya con el teletipo, pues teníamos 2 turnos, uno de 11 a 3 y otro de 5 a 7, ¿no? Y yo cogía, y llega don Tomás Segado, parece que lo estoy viendo, con la boquilla de mentol en la boca y el clavorito aquí, y llega y dice, ¿qué? ¿Tienes la información de ayer? Digo, ¿qué información? Dice, Frondizi, que se ha ido de España, lo ha despedido el caudillo en Baraja. Digo, no señor, porque el administrador me dijo que no viniera. Digo, pues no pagarme 60 pesetas. Dice, ay, me da algo esto sabotaje. Era la palabra más usual. Sabotaje. Digo, ¿qué sabotaje? Claro, porque sabotaje. Ahí nunca se pensaba que había nada causal. Todo era producto de una confabulación, de un contubernio. Pero es que además lo más grave, que la característica del telegrama de Melilla, el telegrama de Melilla, fue el único periódico que no fue incautado en guerra civil ni potenciado posteriormente. El periódico del telegrama de Melilla es una muela, o sea, pues eso era doloroso mantener un periódico como eso, lo tenía Álvarez, claro, y él lo vende por una peseta. Es que mantener la plantilla y la maquinaria. Entonces, la prensa del movimiento lo adquiere, el único periódico de la cadena que se compra, los demás fueron incautados todos. Y aquí no mandaban nada de nada, lo buscaron, entonces, pero había que cumplir, iba en un Melilla, había que cumplir las directrices que marcaba la cadena. Y ahí no valía. Entonces, en el momento que tú decías, me hace falta algo tan simple como un destornillador, que si no, no anda la linotipia, sabotaje. Y claro, sabotaje significaba, vamos, mi padre de verdad, mi padre en muchos tiempos ha sido amenazado de llevarlo a comisaría. ¿Pero qué tiene que ver la comisaría con la linotipia, no? Mire si era miserable el tío, que los teleescritores llevaban unos rodillos que había que cambiar de vez en cuando, como la cinta de máquina, ¿no? Se impregnaba con una tinta especial, cuando ya tú no veías la cinta, y lo cambiaban, ¿no? Bueno, pues por no comprar esa tinta de la Casa Pelicán, era especial. Pues un día cogió tinta de la rotativa, ¿no? Sí. De la rotativa, y le metió un poco de gasoil o aceite y tal, y la disolvió un poquito, y yo llego por la mañana y digo, esto está muy líquido esto. Y dice, no, así ha venido. Bueno, vale. Estoy yo trabajando ya en el teletipo, en el teleescritor ese, y voy a cambiar el rodillo. Y claro, aquello empezó esa tinta. Mira, me puso la camisa. Me puse negro, me fui para él, hablé con Tomás Galán. Vaya usted a casa de Ron y que le den una camisa. No, ¿qué número gasta? Yo voy ahí. Digo, no, voy yo. Me quería comprar una camisa esa de cebolla, que le pega el primer la máquina para que te queden los botones. Era terrible el tío. Era terrible. Y lo que te ha dicho mi primo. ¿Y eso quién lo mandaba? En Madrid. Madrid mandaba. Es que nosotros diariamente, nosotros decíamos. Fernando Arrabal se llamaba. No, Ignacio Arrabal. Es que a los administradores lo mandaban Madrid. Madrid. Al director lo dejaba, era Tomás Galván, hijo de Manuel Galván, don Tomás Segalfe. Pero es que los administradores lo mandaban de Madrid. Y los administradores no son administradores políticos. O sea, no solo administradores económicos, sino administradores políticos absolutamente, vamos. Vamos, censores. Claro. Terrible. ¿Quién podía ser administrador de un periódico? Por supuesto, no se valoraba que fuese economista o no. Era afín a la cadena y entonces venían como verdugos, como verdugos. También así, si puedo comentar una anécdota, no sé cómo vamos de tiempo. El telegrama de Melilla entonces empezó a plantear problemas de maquinaria, problemas que no se podían funcionar, los tiempos que venían y ahí no se podía trabajar así. Pues yo recuerdo eso, un plan de inversiones para el telegrama. Bueno, pues pendiente ya vendrán repuestos, ya vendrán teletipos, que entonces no había ningún teletipo. Claro, eso valía dinero. Entonces, en la cadena entonces, el director general que mandaba ahí era Jesús Fuello Álvarez, casualmente era de Melilla. Casualmente era de Melilla. Entonces, se celebraba un partido de fútbol, Jesús Fuello Álvarez era muy amigo de Alberto Amorós, que Alberto Amorós trabajaba con él en Madrid. Entonces, vamos a Melilla a ver Melilla. Entonces, aquí pensaba, fue un domingo. Aquí se pensaba, yo era joven, yo no estaba en la plantilla, pero lo recuerdo por mi padre. Que venía a ver el periódico. Entonces, que el tío venía, para nosotros que venía a ver el partido de fútbol,
Pues bueno, pues venir al partido de fútbol. Claro. Llegó el domingo, nada más que bajar del avión, nosotros no nos vamos para el periódico. Llegó al periódico, llamó al personal, se sentó con un maletín y dijo, ahí tienes las inversiones. No, empezó tú, destinado a Vigo, tú, destinado a Granada, y destinado a media plantilla fuera, ¿no? A mí, amigo. Y encima, la situación era con malas máquinas o nulas máquinas, que funcionaba a golpe del esfuerzo de los que había más. Encima, la mitad de la plantilla fuera, pero el periódico tenía que salir, por si no, sabotaje. ¿A qué hora soléis cerrar? Mira, el periódico. Las 3:30. Sí, o sea, las 4, las 6, las 7. Se entraba a las 6 de la tarde, el linotipista entraba a las 6 de la tarde y terminaba sobre las 3 de la mañana, a las 4 o las 5. Pero es que después tenía que estar por la mañana, a la 1, reparando la máquina de la noche anterior. Esto era lo habitual. Eso era Mira, Fernando, horario, ¿eh? Pero bueno, eso era horario de verdad. Breve, muy breve. ¿Cómo sería la cosa de que los folios que te mandaban de las editoriales solamente venían impresos por una cara, ¿no? Pues por la otra tú tenías que hacer tu trabajo. Los otros lo utilizábamos como folio para escribir a máquina. Bueno, sería la mentalidad ecologista que tendría. No. Era cuestión de la época, ¿eh? Incluso en otros organismos se utilizaba, se daba la vuelta. Bueno, yo sigo haciéndolo, ¿eh? Bueno, tú lo sigues haciendo y yo algunas veces en mi casa también lo hago. A mandar algún trabajillo ahí a... Pues, sin embargo, cuando vienen acontecimientos como los que estamos viendo, sin embargo, es cierto que la plantilla del telegrama de Melilla, por supuesto, los redactores, los auxiliares, daban la batalla y cumplían la información. Aquí parecíamos, y como después los periódicos todos los días 3 ejemplares se mandaban para Madrid, el periódico iba todos los días a Esto Madrid. funciona. Esto funciona, pues ya está. Claro, después, lo que decía, que ahora me estoy acordando de una de las portadas, que solía aparecer una foto. Solo una. Una foto. Sí, solo una. Entonces, en uno de estos días, la foto era: el presidente recibe a los ganaderos del año. Era el presidente ¿Ganaderos Nixon. o ganadores? Ganaderos del perdón, año. Era el presidente Nixon, que había recibido a alguien, y después, muy importante, arriba que venía elecciones provinciales en Saigón. Eso en primera página. O sea, que el surrealismo Importantísimo. más absoluto. En el telegrama. En el telegrama. Sí, eso era... Seguimos en el año 71, el ambulatorio de Seguridad Social. ¿Os acordáis de...? Pues, Sí. Estaba al lado del telegrama. ahí está, se inauguró... el ambulatorio, el nuevo. Ah, nuevo. En la tercera edad. Se inauguró y bendijo, pues, Y por la vieja. en el año 71, ahí se ve de fotógrafo a Soria, el padre de nuestro amigo Javier. Y Manuel Requena también está ahí. A Miguel. ¿Miguel ¿Y de Soria Miguel? o Manuel Soria? Miguel. Miguel Soria. Vino para el acto el que era ministro secretario general del movimiento. ¿Solís Ruiz? No. Entonces no era Solís Ruiz. Entonces, lo diré. Era José Utrera Molina. Sí, Utrera Molina, sí. malagueño. Que después tuvo mucho peso. ¿no? Malagueño. No, Utrera Mira, Molina. Fernando, mira qué curiosidad. El único ambulatorio que había aquí en Melilla, en un principio, fue el que estaba al lado del periódico. ¿Eh? Y se atendía a casi todo el mundo, o medio se atendía. Hoy tenemos en Melilla, ¿cuántos ambulatorios hay? Centro de salud hay, ¿no? 5 Que no dan abasto. 5 más el hospital. No dan abasto. Yo que por las circunstancias últimas que he tenido, el padecimiento que he tenido que estar yendo al ambulatorio de la carretera Alfonso XIII varias veces. Aquello está a reventar. El de Polavieja, lo mismo. El de Cabrerista, y de lo mismo. ¿Cómo es posible que en aquellos entonces, que había más población en Melilla que ahora? Había más población, Pero también porque la gente iba menos al médico. Aparte que en Había menos enfermos. Y para médico de No, pago también. no, pero puede que tenga razón. Pero es Iba que menos. yo recuerdo Iba menos la gente a la Primero que ambulatorios. el médico ya iba practicantes iban a cuando la te casa. pasaba algo, cuando ya estabas muriéndote. Por regla general, el médico además era el médico que iba a visitarte a tu casa. Cada uno, yo también he que el recordado médico- siempre al mismo médico, al médico de cabecera, que El el que médico- iba a tu casa, Es que además iba era- al practicante a tu El casa. practicante iba a tu entonces- casa a hacerte la Y el cura, médico que era inyectarte. médico de todo. Sí, sí. De la Yo me familia. acuerdo, no, y de toda la familia, igual te miraba la angina, que llevaba el estómago, que te miraba todo, no había las especialidades que afortunadamente hay hoy, ¿no? Luego, por otra parte, los medios eran tan parcos que para qué ibas a ir al Había- ambulatorio. O sea, no había nada, había un bisturí pero es allí. que- Sí, que el te mejor cortaran, medio ¿no? del ánimo que te daba es Fíjate el médico. El caso de urgencia. Urgencia creo que está saturado todos los días. Sí, Y aquí sí. solamente teníamos la casa de socorro. Es que no había nadie que aisladamente un accidente de tráfico o una agresión. Es que nadie se ponía malo. Yo había días que iba a la casa de socorro a tomar nota para rellenar aquello y me veía y me La gran deseaba. contradicción también en aquella época, ya está, en los años 70 ya no, pero una década antes,
se pasaba como en todos lados cierta necesidad. Aquí se comía mal. Lo digo, falta de proteína. Y no había osteoporosis ni nada de eso. Pero sin embargo, No lo habían inventado. sin embargo, Es que eso la radio te ponía permanentemente en discos dedicados, Radio Melilla, te ponía los jueves sobre todo. La canción Cocinero, cocinero, un arroz con habichuelas. Sí, está medio Melilla muerta de hambre, ¿no? Esto yo que estaba planificado para complicar la existencia, ¿no? Y a los niños los daban encima para comer, te abría el apetito. Y lo ponías. Esquina Santa Catalina. Con un huevo, ¿no? Sí, Pero claro, falta de cierta alimentación, ellos pillábamos y la leche en polvo en los colegios. Y el cerebumí. Ayuda. Sí, pero eso ya en el 71 ya no, ya en el 71 era otra cosa. Sí, ya empezamos a entrar un leche poquillo. en polvo y ya la coloreaba. Sí, Un poquito de todavía fresa. estaba racionada el azúcar en el 71, yo lo recuerdo. ¿Cuándo? En el 71 no podía, bueno, no se controlaba realmente, pero había establecido un consumo de azúcar por familia. ¿En el 71? Sí, no sé si eran 2 kilos a la semana, 2 paquetes de a kilo a la semana. Y además los sacos de azúcar estaban cotizados, que se utilizaba para porque había un problema sábanas. Porque había un problema gordo. Y es que cogía y que se llevaba 10 kilos, 20 kilos y se le daban para Marruecos. Bueno, ese es el problema que había. hablando de extranjeros, estuvo por aquí el embajador de Italia, en Melilla. Y de la Berlusconi. Se llamaba Carlos Marchieri. Martieri, como el coñac. Marchieri. Como el coñac Martieri. Aquí por esto siempre tomaba el mismo plano antes de... Ese otro era Molina, me parece a mí. No, este es el embajador. No, ese es el embajador, Ingrid Berlanga. Está más delgado ahí. Ahí está Quesada. Está Povedano también. Mira, don Antonio Martín. Don Antonio Martín, concejal. Tenemos un concejal que se llama... Era profesor, era maestro. Yo supongo que la nostalgia siempre maquilla un poco. El sindicalista, ¿cómo se llamaba aquel? Aquel bajito que era muy sindicalista, hombre. Pérez, bueno, yo sé cómo lo llamaban, el Mosca. La gente tenía mucha gracia, le pusieron al hombre el Mosca, no sé por qué. Pero era un buen sindicalista, ¿eh? Que era panadero. Era panadero, sí. Además, fue sindicalista sin solución de continuidad. Fue sindicalista del sindicato vertical y después sindicalista Sí, del porque UGT. era un hombre que era político. Y aquí está Miguel Martínez Ducé también. ¿Cuántas personas han ido? Martínez Ducé, que precisamente entró en ese año como concejal, el padre de Alfredo Martínez. Algunos lo conocerán, Alfredo Martínez. Miguel Martínez Ducé. Él también fue árbitro de fútbol. Con Antonio Robles. También fue. Vamos. Tú decías que siempre el mismo plano, pero es que si pensamos y recordamos realmente cómo estaba Melilla en el año 71, 72, Melilla era tristísima, los edificios estaban feos, no había color, no había... Vamos, yo lo recuerdo perfectamente, estábamos acostumbrados a eso y no nos parecía tal. Y teníamos mucho más que muchas ciudades de la península, solo con el cielo y las palmeras. Bueno, y hay una cosa, porque eso se aprecia, por ejemplo, en los vídeos o en las cintas que nos han enviado particulares, sí se nota, por ejemplo, en el pueblo como estaba, que era un estado de destrucción total, muchos sitios. Claro, estas imágenes oficiales pues intenta sacarlo. Fíjate, han paseado por el pueblo y parecía que el pueblo estaba fantástico. Parecía Belchite, Sí, ¿no? yo lo Claro, dije. bueno, era horroroso. El trébol, la piscina donde se hacían las verbenas, la piscina del trébol, estaba pintada de pintura azul, los bordes de la pintura y se iba desconchando y tal. Bueno, era el color edificante, por Yo lo dije en el primer programa. La anécdota de... Ay, perdón. Que aquí lo único que hizo algo después de la guerra fue Álvarez Claro, ¿no? Vosotros sabéis cómo yo me pronuncio, cómo yo soy, cómo yo pienso, ¿no? Pero es que no tengo que reconocer que durante el régimen de franquista, o como queramos llamarlo, aquí no se ha hecho nadie, no se hizo nada. ¿Eh? Aquí ni se construyó, ni se pintaba. No, yo lo reconozco. Los tuyos. Es que yo lo reconozco. Además lo digo donde haga falta, que es verdad. No se ha hecho nada. Ahora de unos años hasta esta parte puede ser haciendo algo. Seamos también ecuánimes, y sinónimo, porque vamos, yo no voy a defender al régimen franquista, ni mucho menos, pero también pensando en personas en particular que sí tuvieron algún afán de mejorar Melilla, se encontraron con unas cosas que apuntó Miguel Ángel hace 2 años, la imposibilidad material de poder acometer cualquier tipo de cosa, porque es que no había ni un duro.
Entonces, por mucha voluntad que tuvieran gente bien intencionada... Sí, nada, no se puede hacer nada. Y con independencia de su color político, pero sí, no es se que puede hacer nada, Melilla era, entonces, Plaza de Soberanía, y así era su título. Y era pues como una cosa que no tenía... Ahí está. También hay que decir que Álvarez Claro hizo algunas cosas gracias a su esfuerzo personal y relaciones con amistades, o sea, que si hizo pues, contacto y acuerdo con la Compañía Española de Minas de Río, le dio dinero, después pidió por aquí un préstamo, o sea, después también Mi Berlanga hizo algunas cosas, pues hablando también, por ejemplo, con la Compañía Española de Minas de Río, quitó el paso a nivel que estaba en el barrio Real, y era gracias, pues bueno, a mucha imaginación y gente que, bueno, que en vez de estar en los despachos, pues se dedicaba ahí a amistades, autoridades, y pedir mucho, y moverse, y buscar soluciones que hasta entonces imposible. Sí. Bueno, hubo algo bueno. En el año 71 oficialmente se proclamó acabada la campaña contra el cólera. Y entonces aquí vinieron las felicitaciones y la concesión de diplomas. En realidad el reconocimiento se hizo al ejército. La campaña contra el cólera en Marruecos. Sí, pero bueno, afectó a Melilla porque Melilla fue un año en que no nos bañamos, en que no podíamos salir de Melilla. Nos salvamos. Fueron 2 años. Sí, el 70 y el 71. Y además que eso supuso también la instalación de toda la alambrada en el perímetro fronterizo. O sea, que no había hasta aquel año, pues no había nada. No había. 18 hitos. Exactamente, los hitos y los mojones. Pero fuera de eso, ahí empezó la... Y el ejército colaboró con la Guardia Civil. Efectivamente. Y con motivo de esta colaboración, pues vinieron estas distinciones y reconocimientos. Yo recuerdo la escuela que se formaba en la Casa de Socorro, que era donde se vacunaba. Para vacunar, ¿no? Teníamos unas y también cartillas te que eran tremendas. Te ponían vacunar. Conforme pasaban los meses, las hojas empezaban a llenarse de sellos porque era periódico, había que tomar, o sea, había que vacunarse cada X, no recuerdo los meses, si era cada 2 meses o cada mes. Y los que pasábamos a Marruecos a diario, como me pasaba a mí, a mi padre, pasábamos a la fábrica de harinas, pues sulfamidas. A tomar sulfamidas cada vez que pasábamos, ¿no? Nos controlaba la policía que las tomaron. Al principio es más serio, luego ya nos dejaban pasar sin tomar, hacemos el paripé, ¿no? Porque aquello, las pastillas de sulfamida eran como el tapón de la botella esa, una cosa así. Y había que tomarse 2, además. Creo que es inmunidad, ¿no? Y además esa sensación que se produjo de agobio, porque hasta entonces quizás los melillenses no eran tan conscientes de vivir en un lugar tan cerrado. Pero también hay que tener en cuenta que un par de años antes... el comandante Marina? Don Juan Bautista La Zaga y Topete. La Zaga Topete, efectivamente. La Zaga Topete ha salido ahí. Decía que hasta un par de años... ¿Lo conociste? Juan Bautista, La Zaga y Topete. Don Juan Bautista La Zaga en marcha los nuevos barcos de Vicente Puchó y Antonio Lázaro. Sí. Y eso tenía mejores medios para transportar vehículos. Y entonces, como se cerró la frontera, pues la mercancía de pesedera, legumbre y demás, pues, venía de la península. Sí, para ahí se notó mucha diferencia, pero se notaba la diferencia. Era ya no solamente el viaje por mar, sino supongo que a la hora de destinarlas aquí a Melilla, pues no era de primera calidad y no tenía que ver con un tomate de Trara o con una naranja o con una sandía de Cabo de Agua, ¿no? O un melón de Driu. O un melón de Driu. Entonces ahí empezamos a notar que decía la gente que pagaba el mismo dinero por 1 kilo de pimiento, pero los pimientos venían un poco de aquella manera, ¿no? Un poquito estropeados, ¿no? Lo peor, lo más chungo. Hace una semana hicimos aquí un programa dedicado a la familia de Encarna León y de Encarna León y su esposo Rafael Imbroda. Entonces, una de las imágenes de los cortes que pusimos tenía relación con una campaña de seguridad y previsión de accidentes laborales. Vimos las imágenes coloreadas, los niños que iban en esas excursiones, cómo se les inculcaba pues la necesidad de prevenir accidentes laborales. Y aquí son imágenes oficiales de cuando vienen y le entregan los correspondientes diplomas acreditativos de que han pasado bien el curso. Eso no habla del Instituto de Leopoldo-Queipo, ¿no? Esta era una actividad que se organizaba en colaboración con la llamada obra sindical. No, eso no. Yo creo que es el edificio de la casa sindical que se decía. Casa sindical, ¿no? Que los pupitres eran parecidos. Y también está al frente de la campaña, por lo menos en su parte técnico-médica, estaba Luis Morandeira. Pero también hay que decir que, bueno, que el tema de los accidentes laborales hasta recientemente no se está tomando en consideración.
Ahora ya a nivel institucional... Bueno, ahí había más gente en la mesa, había más gente dando diploma que recibiendo. y demás. Algunos seguro que se reconocerá. Y Da la aquí, sensación- Este da la- de este es Holanda. Luis Morandeira. Luis Morandeira, sí. Da la sensación de que hace más de 30 años. No Luis sé, mirando Morandeira. esas imágenes, no sé si es blanco y negro, a lo mejor que lo baña todo un poco de... Pero parece que ha pasado más tiempo, ¿verdad? Y en primer término, el que se veía aquí era García Pardo, el delegado sindical, el más alto. Y estos diplomas supongo que serán por haber sobrevivido a los accidentes laborales y los premiaban. O por no haber tenido ninguno. No haber tenido ninguno. Por cierto, que me gustaría aprovechar, ahora que hemos estado hablando de homenajes y eso, el próximo sábado, día 21, de este sábado que viene, porque estamos a martes, si no exacto. me equivoco, se va a celebrar una cena de homenaje a los cervantinos, a esos profesores por la que hemos pasado media Melilla por sus manos, al ya fallecido don Francisco, don Enrique, don Adriano y don José Luis Alcalá. Se va a hacer una cena en el, si no me equivoco, en el Hotel Nuevo, y anda en ello nuestro amigo Rorregues, el organizador, y la Peña Los Cabales, ahí se saca la entrada para la cena o la cotización, no sé cómo es, que es muy baratita además, 30 euros así por cada uno. Y lo digo por si puede servir para ampliar un poco más el círculo de los que vamos a estar allí. ¿Cuántas generaciones han pasado por la Academia Cervantes? Sí. Televisión Melilla dio un programa antes de ayer, ¿no? Por la tarde lo hizo Ana. Estuvo Adriano y estuvieron No, ahí. la verdad es que todo lo que se haga La de Academia reconocimiento Cervantes. por... Ya no existe la Academia Cervantes, la quitaron ya. Hay una academia allí, lo que Sí. no sé si seguirá siendo la Academia Cervantes. Se asoció con San Juan Bosco. La fundieron. Sí, pero después... Pero la verdad es que qué forma tan entregada y abnegada de... Trabajaron esas personas. Era Como tremendo. trabajaban. Que empezaban a las 8 de la mañana. y terminaban a las 10 de la noche. No tenían verano porque el verano iban los Al repetidores. contrario, estábamos allí. Todo. Y algunas veces, si era necesario, se quedaron los domingos. Además, cuando castigaban a alguien para que se quedara, ellos también, pues, claro, compartían el castigo. Claro, además era una especie de distinción, entre comillas, estar en la Cervantes, porque es que quería decir que eras casi indomeñable, ¿no? No había manera de sacarte provecho por ningún otro lado y te mandaban allí, aquello era tremendo. ¿Y quién ¿no? ha fallecido de ahí de la Academia Cervantes? Don Francisco. Sí, don Francisco. Hace Paco. Don Paco. La Ahora, Academia un par de Cervantes años. era el primer escalón de la escuela de Campillo. Ah, por supuesto, la escuela de Campillo Sí, ya iban porque los ya lo irrecuperables. irreductible. Los irrecuperables Ya 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 para Campillo. iban a Campillo. Y hubo quien lo expulsaron de Campillo, es decir, que, Eso tenía- que ya era eso tenía capaz su de... mérito, ¿eh? que era la horma de esta plaza. Bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero tenemos para uno de los reportajes, de los más largos que se han hecho sobre Melilla, aproximadamente dura 10 minutos, ya en color, con guión original de Francisco, de Carmona Mir, de Manuel Carmona Mir y también de José Peláez. Entonces, sobre ese guión se hizo una especie de documental, reportaje que se emitió en todos los nodos de España, duraba 10 minutos, y se hizo sobre el año 71. Hay algunas imágenes que están cogidas de otros reportajes anteriores, uno de ellos lo vimos hace 2 semanas, pero este es más amplio. También aparece, atención, la gente de los naveques, de los bailes de tus tiempos, Miguel Ángel. Vamos a ver. Melilla, la española ciudad de Melilla, emplazada en la geografía del norte de África, se alza en la península de Tres Forcas, el antiguo promontorium rosadir de fenicios y romanos. La urbe está edificada sobre unos 5 kilómetros cuadrados de los 13 a que alcanza la superficie total del territorio de soberanía. Enlaza con Málaga mediante un servicio diario de transbordadores que hacen la travesía en unas 8 horas y con Almería mediante un barco gemelo que completa el transporte por mar. Melilla
líneas aéreas nacionales tienen establecidos 3 servicios diarios que enlazan con Málaga en un corto vuelo. Pero la travesía que ha quedado grabada desde los tiempos históricos de la ciudad es la que realizó el comendador don Pedro de Estopiñán, capitán de la Casa de Medina Sidonia, quien en 17 de septiembre de 1497 desembarcó con una limitada pero aguerrida fuerza, recuperando Melilla para la corona española tan solo 5 años después del descubrimiento de América. Melilla se convirtió en una plaza fuerte con altas murallas, torreones, fosos y puentes para su bien estudiada defensa. Por muchas vicisitudes ha pasado la antigua Rusadir hasta nuestros días, pero todo ello lo superaron sus sufridos habitantes. Estos vestigios que nos hablan de aquellos heroicos tiempos se conservan en el recinto de Melilla la Vieja, declarada hace años conjunto histórico-artístico de interés nacional. Bellos rincones se ofrecen al viajero en su recorrido por entre estos muros que evocan el ayer. Entre ellos destaca la puerta y capilla de Santiago, recientemente reconstruida, que nos ofrece una muestra del gótico más antiguo existente en África. En el Museo Municipal, situado en el antiguo baluarte de la Purísima Concepción, se conservan cerámicas de la época fenicia y romana, santuario situada en Melilla la Vieja, se venera la imagen de la excelsa patrona, Nuestra Señora de la Victoria. Sin embargo, esta parte antigua de Melilla no es un barrio condenado al recuerdo de un ayer, sino que forma parte activa de esta bella ciudad que se incorporó a España 18 años antes que lo hiciera el Reino de Navarra. 161 años antes que el Rosellón fuera francés y cerca de 300 años antes de que existieran los Estados Unidos de América. Pero Melilla no se ha quedado encerrada entre sus viejas murallas ni en los viejos tiempos y nos ofrece su otra cara de ciudad española en constante desarrollo. El moderno y amplio trapado de sus plazas y parques se armoniza con el de sus calles y espléndidas avenidas. En la Plaza de España se alza el suntuoso Palacio Municipal. En su fachada, un moderno carillón interpreta al mediodía un popular pasodoble que nos habla del españolismo de la ciudad. Melilla ostenta con orgullo el honor de que en ella se iniciara el alzamiento nacional un día antes que en el resto de España, es decir, el 17 de julio de 1936. Un monumento conmemora este hecho por el que se le concedió el título de adelantada del movimiento nacional, y en un antiguo edificio militar de modesta apariencia tuvieron lugar las reuniones preliminares de este acontecimiento histórico. El nuevo Instituto de Enseñanza Media, la moderna calle del Teniente Coronel Seguí, muestran el creciente desarrollo urbanístico. Nuevas viviendas han sido construidas en la periferia por el Instituto Nacional de la Vivienda, el Ayuntamiento y el Patronato de Casas Militares en amplias barriadas para proporcionar a los melillenses una vida más confortable. Un telón de agua decora en el Parque Lovera el escenario donde se celebran los festivales de España, el bello coso taurino denominado la Mezquita del Torero. En pleno centro urbano, como verdadero pulmón de la ciudad, se extiende el Parque Hernández. Aquí acuden los melillenses al cobijo de las palmeras que junto a la gran variedad de árboles y plantas que en él crecen, hacen de este jardín uno de los lugares más frecuentados en medio del ajetreo ciudadano.
si alguien echa de menos la vida sana en el campo, no debe preocuparse. Melilla tiene en Rostro Gordo un magnífico pinar que goza de la especial predilección de los excursionistas en toda época del año. Desde este pinar a la plancha rocosa de los acantilados, un solo paso. Campo y mar unidos gracias a la estupenda obra de ingeniería que ha hecho posible la construcción de una carretera en este atractivo lugar. Melilla es marinera. Desde su atalaya, la Virgen es centinela permanente de la ciudad. En ella tiene importancia la actividad pesquera que cuenta con una bien pertrechada flota, cofradía sindical, casa del pescador, fábricas de conservas y todos los servicios necesarios para el desenvolvimiento de esta industria de la que vive 1 millar de familias, parte importante de la población melillense. Se hallan los varaderos y el cargadero de mineral frecuentado por barcos de todas las naciones. Por el nuevo paseo marítimo, aún en construcción, nos trasladamos a la Sociedad Hípica Militar, donde además de la equitación se puede practicar el baloncesto, el tenis y otros deportes. En Melilla hay grandes aficiones deportivas. En fútbol cuenta con un equipo de categoría nacional, al que vemos en un día de entrenamiento. De la natación disponen los jóvenes deportistas de varias piscinas. Pero sobre todo disponen del mar, que llega con la espuma de sus olas hasta la magnífica playa de aguas templadas y transparentes que enmarca la bahía y se ve muy concurrida en esta época estival. Marinera de Melilla, no podía faltar la afición a los deportes náuticos, centrada alrededor del Club Marítimo, que cuenta con modernas instalaciones y una de las principales flotas deportivas del Mediterráneo compuesta por snipes y otras embarcaciones de recreo. El esquí acuático y la pesca submarina son otras de las actividades deportivas de los melillenses. Centra lo mejor de la gastronomía de Melilla. Los pescados de roca, los mariscos y muy especialmente los exquisitos y sabrosos langostinos que gozan de una justa fama entre los aficionados a la buena mesa son un atractivo más de la ciudad. La juventud dispone de discotecas donde se rinde culto a los ritmos actuales. Tablao flamenco en una ciudad que es paso de corrientes turísticas entre Europa y África. Melilla, ayer como hoy, en el recuerdo y en su presencia actual, afirma siempre su estirpe indeclinable de ciudad andaluza y española. Pues sí. Y... Muy buen documental de Melilla. ¿Has visto a Ramoní? Sí, he visto a Ramoní y he visto ahí a mi amigo Antonio Saura, que tuvo el merendero de... Bueno, Ramoní es que nosotros hablamos, decimos Ramoní, lo dejamos suelto y parece que todo el mundo sabe. Claro. Bueno, Ramoní es uno de los 2 melillenses que ha sido internacionales. En el fútbol. En el fútbol. Ramoní ha sido internacional mucho antes que Pepillo y muchas veces más que Pepillo. Claro, cada uno en su puesto. Han sido los 2 futbolistas de élite que ha dado Melilla hasta ahora. Bueno, y también, por si alguien no se había dado cuenta, al final, el bailador
que actuaba con tanto garbo, Antonio el Gallo. Estaba su hermano Pepe a la izquierda tocando la guitarra. Hemos visto ahí el merendero que existía en Los Pinos, que era propiedad de Venceslao Paz. Se lo arrendó Antonio Saura Pérez. Y menuda merienda, ¿eh? Menuda de la cocina. Y esos seres extraños que habitaban en cuevas y se movían convulsionados, era gente normal, ¿eh? No había que tampoco. Otra de las cosas que ha desaparecido en Melilla. Un merendero ahí, porque... Pero yo me acuerdo de que Venci ahí, que como estaba tan cerca de la frontera, por motivos de seguridad, el Ministerio de Defensa y le dieron como alternativa pasarse a donde está ahora la carretera, pasada cerca del aeropuerto. Porque ahí sí, es que estaban muy cerca de la frontera. Es que también fue en aquel año bueno, el abandono de Sáhara, se talaron árboles en Los Pinos. Hubo también algún incidente de tiros sueltos por la altura del Tercio. Eso sería por el 72, 73 sería así, ¿no? Sería 72, 73. 72, 73, no creo que fuera. Sí, ese reportaje, sí. No creo que fuera después, sí. Bueno, señores, que nos tenemos que ir. Pues nada. Pero vamos a volver el próximo martes para poner ya el colofón definitivo, lo dejaremos en el año 75, el colofón definitivo a este repaso retrospectivo que hemos dado sobre las imágenes que Nodo tiene sobre Melilla. Y hay por ahí algunas más que estamos detrás de ellas. Eso ya será cosa de sucesivas temporadas. Por nuestra parte, pues nada, agradecer a nuestros 4 colaboradores ya fijos y emplazarlos para el próximo martes, y a ustedes pues recordarles que si han llegado tarde y quieren verlo desde el principio, el próximo domingo tienen una nueva oportunidad, y el martes con un programa nuevo, el último posiblemente de la temporada, pues les diremos adiós. Hasta entonces, ustedes lo pasen muy bien. Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general.